Mucha atención si usted tiene un familiar o usted es paciente de algún padecimiento reumatológico. Este espacio le va a servir muchísimo. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que provoca inflamación de las articulaciones y en muchas ocasiones, cuando ya ha aparecido y no se ha atendido de una forma correcta u oportuna, puede generar bultos o a una especie de nódulos en los dedos, y esto provoca deformidad en las manos y afecta no solamente en un tema físico, sino también en un tema de autoestima al paciente. ¿Será que toda persona que padece de artritis en algún momento va a tener que sufrir siempre las deformaciones en las manos, o habrá alguna manera de prevenirlo? Esto fue lo que le planteábamos al reumatólogo José Alexis Méndez para que él viniera a ayudarnos a desarrollar el tema. Aquí lo tenemos con nosotros. Recuerde que la consulta está en el Facebook de Buen Día, si usted desea realizarla, y también en el WhatsApp 6087-7777. Este es un tema que, como les digo, muchas veces, doctor, uno de nuestros familiares o nosotros mismos estamos ya dando indicios de una artritis reumatoide. Se ha vuelto bastante frecuente en nuestro país en los últimos años. Sí, claro. Bueno, primero que nada, buenos días y muchísimas gracias. Vamos a ver, la artritis es una enfermedad frecuente. Las tasas oscilan el 1% de afectación en la población general. Entonces, en realidad no estamos hablando de un padecimiento raro, infrecuente. Al revés, es un padecimiento muy frecuente. Y si nosotros lo sumamos con los pacientes con osteoartritis, que es otra enfermedad diferente, que afecta principalmente a los adultos mayores y que también puede provocar un poco de deformidad a nivel de las manos, pues la cantidad de personas que sufren este padecimiento es mucho mayor. ¿Tanto la artritis como la osteoartritis, doctor, pueden en algún momento generar estas deformaciones? Sí, por supuesto. Son diferentes. La deformidad que da una y que da la otra son diferentes. Nosotros, obviamente, como especialistas logramos hacer la diferencia, pero sí, definitivamente ambas logran deformar muchísimo más la artritis reumatoide. Sí. O sea, la artritis reumatoide tiene un poder de deformar y de limitar al individuo muchísimo más que la osteoartritis. ¿Qué la provoca la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Es decir, ahora que todo es tan importante con el tema del sistema inmunológico, entonces nosotros tenemos, como se ve en pantalla, una articulación normal. Esa articulación es el espacio, por decirlo sencillo, entre un hueso y otro hueso, pero no es un espacio vacío, ahí hay estructuras vivas. Ahí tenemos el cartílago, tenemos la membrana sinovial y tenemos algo que es muy importante, que son las células de la articulación, que es las que originan la enfermedad. Entonces, se producen una serie de anticuerpos que empiezan a destruir esta articulación. Y también tenemos la artrosis, que la artrosis es una enfermedad más bien degenerativa en donde el cartílago va reduciéndose el grosor. Es por esto que la gente le dice desgaste y es un nombre que no es científico, pero está como muy atinado, porque el grosor del cartílago se va disminuyendo y entonces cuando se disminuye el grosor del cartílago, el cuerpo empieza a tratar de reparar el daño. Al reparar el daño aparecen esas deformaciones que se ven. Las que estamos viendo en este momento... Esto es un intento, perdón, don José Alexis, esto que estamos viendo es un intento que hace el cuerpo y el organismo de reparar el daño. Se está defendiendo. Y se produce estas deformidades. Exactamente. En artrosis, en la imagen que estamos viendo en este momento es de artritis reumatoide y ahí es completamente diferente. Ahí lo que sucede es que el proceso inflamatorio de la articulación, los anticuerpos que el organismo está produciendo, empiezan a inflamar la articulación y la destruyen. Entonces aparecen mucha deformidad y obviamente destrucción, como se ve en esta imagen. Y entonces es una enfermedad que además de doler, además de causar limitación por dolor, si no se trata adecuadamente, empieza a provocar deformidad. A este paciente de la fotografía, que me parece, pienso que es la mano de una señora, doctor, ¿le está doliendo? O sea, esto produce mucho dolor. Esto produce mucho dolor, Omar, sobre todo en la etapa inicial. Hay dos tipos de dolores, por decirlo así, en estos casos. En la etapa inicial es un dolor por inflamación, en donde la enfermedad está causando la destrucción de la articulación. Cuando ya llegamos a las etapas que se lograban ver en esas imágenes, ya hay una deformidad y un daño estructural. Entonces ya también aparece dolor, pero por secuelas, por decirlo de alguna forma. La deformidad entre la artritis y la osteoartritis, para ustedes como especialistas, ¿es diferente, doctor? Es diferente. La osteoartritis afecta principalmente las articulaciones distales, las interfalángicas distales.
Eso es característico y sobre todo se da en los adultos mayores. ¿Esta que estamos viendo acá? Esa es más de artritis reumatoide. Bien. Esa es la que provoca inflamación y afecta entonces principalmente las articulaciones más proximales y afecta sobre todo la muñeca. Cuando la afectación es de articulaciones proximales y de la muñeca, es muy probable que se trate de una artritis reumatoide. Y cuando la afectación es de las interfalángicas distales, de las peguitas más alejadas del dedo, esas es más probable que sea por osteoartrosis. Usted nos enviaba, doctor, algunos de los síntomas tempranos que pueden estar afectando al paciente. Los vamos a colocar en pantalla también. Perfecto. Porque lo primero que ocurre es una especie de dolor, nos decía usted, pero todavía aquí no hay ninguna deformidad de por medio. Exactamente. Y por eso es que es importante tener en cuenta la imagen que está ahí, porque son síntomas que nos pueden ayudar a detectar de forma temprana la enfermedad antes de que aparezca la deformidad. Entonces, el dolor. ¿Cómo es el dolor característico de artritis reumatoide? Un dolor de noche, en la tarde, en la noche o en la madrugada, más bien en reposo. Entonces, no es la típica ama de casa que después de hacer mucho trabajo manual, de hacer la comida, de limpiar, tiene dolor de manos. No, todo lo contrario. El dolor de las manos es mucho peor en la noche o en la madrugada. La rigidez usualmente es esa sensación de tener las manos tiesas, como entumidas y que me dura más de 1 hora, y usualmente la rigidez es por las noches. La inflamación de las articulaciones no siempre es evidente, pero si las personas logran ver que además de tener dolor, las articulaciones se ponen grandecitas, hinchadas, calientes, sin duda que hay inflamación de ellas. Y después la disminución del movimiento. Por supuesto que esa articulación que está inflamada va a dar limitación a la movilidad. Estos son síntomas muy tempranos de artritis. En esta etapa, si la persona es diagnosticada y tratada adecuadamente, evitamos la deformidad. A mí me parece, doctor, que esto que usted nos está explicando es importantísimo para la teleaudiencia en este momento, porque si logramos detectar, como usted bien lo está diciendo, estos síntomas, vamos a llegar a prevenir estas deformidades que estábamos viendo ahora en las ilustraciones. Pero ¿cuán frecuente puede ser, doctor, que el paciente deje pasar este tipo de síntomas y los piense como algo completamente ocasional y que no se deba a una enfermedad reumática? Lamentablemente es muy frecuente, por eso es que nosotros con gran preocupación hemos tratado de buscar a los pacientes. Suena irónico, pero la mayoría de los médicos siempre hemos tenido una actitud pasiva, nosotros en nuestro consultorio, en nuestro hospital, y que nos lleguen los pacientes. Pero creo que nosotros tenemos que ser más proactivos y hemos incluso creado clínicas de artritis temprana. Y es eso, es más bien nosotros salir a buscar a los pacientes para detectarlos de forma temprana, porque definitivamente nos llegan en forma ya tardía, ya nos llegan con deformaciones, y cuando ya el paciente tiene esta deformidad, pues lamentablemente es menos lo que nosotros podemos ayudar. Le entiendo entonces que una artritis atendida de forma temprana no llegará a deformarse una articulación, doctor. Eso sería lo ideal, Omar. Si yo diagnostico a un paciente de forma temprana, sí, con mucho dolor, con mucha rigidez, con mucha inflamación, pero sin deformidad, los tratamientos actuales son tan eficientes que evitan que la persona se deforme y van a tener una vida absolutamente normal. Ya eso valió la entrevista. Exactamente. Yo creo que es el mensaje más importante. Claro, porque la idea es poder prevenir. La idea es no atenderse tarde. Doctor, ¿se trata de una condición tanto en hombres como mujeres que se da por igual? ¿O una de las dos poblaciones lo sufre más? Es mucho más frecuente en las mujeres. Y ojo, siempre hacemos hincapié en esto porque la gente a veces se confunde con el concepto de reumatismo y entonces lo asocia con adultos mayores. No, esto es una enfermedad de mujeres y de mujeres jóvenes, principalmente. La artritis, la osteoartritis, que es el desgaste de las articulaciones, es principalmente de adultos mayores. Explicaba usted que afecta a las articulaciones, que incluso hay que notar si están un poco inflamadas. Sí. ¿Qué nota el paciente en sí? ¿Se inflama el dedo como tal o una falange? ¿Qué ocurre? Lo que la gente le llama las peguitas, sí, ¿verdad? Que es propiamente donde se une un huesito con otro huesito. Entonces la persona lo que va a percibir es que hay un aumento de temperatura, se va a poner caliente, en algunas ocasiones se puede poner roja la articulación, no siempre sucede, y hinchada, va a estar más grande de lo normal. Es muy frecuente que las personas empiecen a percibir que ya no pueden
ponerse o quitarse los anillos, ¿verdad? Eso es uno de los síntomas más tempranos. ¿Por qué es más invasiva a nivel de las manos, doctor? ¿O ocurre igual también en los pies? También puede ocurrir en los pies, incluso hay un porcentaje de pacientes que tienen más afectación de los pies que de las manos. El por qué no hay una explicación tan clara. Este tipo de enfermedades tienen un patrón establecido y por eso nosotros hablamos de patrones reumáticos. Entonces, yo sé que la artritis reumatoide afecta principalmente de forma simétrica, es decir, afecta a las dos manos y principalmente articulaciones proximales. Y que la osteoartritis o el desgaste afecta principalmente las distales. La razón es todo un misterio. Doctor, ¿todas las enfermedades reumáticas son las causantes, las responsables de estas deformidades o puede existir otras causas que generen deformidad? Pueden existir otras causas de deformidad de manos, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson puede provocar deformidad de manos, pero la inmensa mayoría son enfermedades reumáticas. Hoy nos hemos centrado en artritis reumatoide, pero hay muchas enfermedades reumáticas que provocan deformidad. En otras oportunidades hemos hablado de la gota puede provocar deformidad de las articulaciones, también de las manos. El lupus en menor medida, pero también puede provocar deformidad de las manos. La espondilitis anquilosante puede provocar deformidad de articulaciones. Eso es principalmente de las piernas, rodillas y pies, pero de manos es la artritis reumatoide la número 1. Andrea Rodríguez nos acaba de enviar una fotografía y aprovecho también para invitarlo a usted, porque en este espacio, si usted necesita enviar una ilustración como esta, o grabarse en el video y enviárnoslo ya, aprovechemos al doctor José Alexis Méndez, que es reumatólogo, para que él pueda tener ya, tal vez, si no un diagnóstico tan preciso, al menos esto pueda ayudarle mucho más al doctor para poder evacuarle a usted su duda. Esto nos lo está enviando, como le digo, doctor Andrea Rodríguez. Ella tiene 44 años y tiene un dedo con cierta deformación, dice, y le duelen mucho las articulaciones. ¿Quiere saber si usted a través de la foto nota que esto puede ser un síntoma de artritis? Por supuesto. Vamos a ver, la imagen de Andrea es clarísima, ¿verdad? Como se puede ver, sobre todo en la interfalángica proximal, es decir, en la peguita más cercana, no en la distal, ¿verdad? Que la distal es la que tiene cerca de la uña, sino más bien en la proximal. Vean como si hay un aumento de volumen, si lo vemos comparativamente con las otras articulaciones. Ahora, nosotros necesitamos hacer la diferencia si ese aumento de volumen es a expensas de hueso o a expensas de la membrana sinovial, que fue lo que hablábamos al inicio, o líquido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la palpación. Los reumatólogos somos médicos que somos entrenados para que con nuestros dedos nosotros le palpamos las articulaciones a las personas y podemos hacer la diferencia entre si esto es artritis o es un hueso nuevo. Y además, hoy en día, bueno, con la tecnología les hacemos ultrasonido musculoesquelético. Entonces, con el ultrasonido yo puedo ver si ese aumento de volumen es por inflamación de la articulación. Andrea está en el momento óptimo para que prevenga una deformidad más adelante. Correcto, está en el momento ideal. Todo eso es reversible. Sí, doctor, veíamos las fotografías al inicio que nos colocaban los compañeros en producción y quisiera preguntar cuánto tiempo ha pasado para que estos pacientes lleguen a tener este tipo de deformidad desde que fueron diagnosticados con la enfermedad. Correcto. Es muy probable que sea más de 2 años. Nosotros hablamos como de una ventana de oportunidad, un tiempo ahí de 2 años. Las erosiones en las articulaciones, que las erosiones ya es como unos huequitos que se van haciendo en el hueso a raíz del proceso inflamatorio. Esas erosiones aparecen después de 2 años de sufrir artritis. Entonces, los primeros 2 años probablemente son indispensables para iniciar el tratamiento oportuno. Entonces, las erosiones son como el indicio de que esa persona va a deformarse y que va a tener una artritis severa y que se va a limitar. Por ahí va la siguiente pregunta, doctor. Porque Perdón, me parece maravilloso. ¿Cuándo sospechar uno que la enfermedad reumática, que es artritis, va a deformar, va a generar deformidades? ¿Existen signos de alerta o son los síntomas tempranos que usted nos explicaba antes? No, los anteriores son los síntomas para hacer diagnóstico temprano. Y sí, hay algunas personas que uno diagnostica y uno dice, esta persona no me gusta, en el buen sentido de la palabra. Es decir, ok, ¿cuáles son? Los que tienen un factor reumatoide muy alto. El factor reumatoide es el anticuerpo. Es una prueba sanguínea que nosotros le hacemos a la persona
para el diagnóstico de la enfermedad y además para el pronóstico. Entonces, si ellos tienen el factor reumatoide y además otra prueba sanguínea que se llama CCP positiva, estas personas tienen alto riesgo de deformarse. Si la persona al momento del diagnóstico tiene muchas articulaciones afectadas simultáneamente, tiene más riesgo de que sea una artritis severa. Si la persona fuma, si es tabaquista, tiene un alto riesgo de que esta artritis vaya a tener un peor desenlace. Y entonces sí hay elementos y obviamente si de forma temprana encontramos en las radiografías erosiones. Un paciente que tiene menos de 2 años con la artritis y ya en la radiografía o en el ultrasonido yo le encuentro algunos hallazgos que me hacen pensar que la enfermedad va a ser severa. Todos esos son factores de mal pronóstico. Milena Monge Porras, doctor, acaba de enviarle otra fotografía aprovechando este recurso y nos dice lo siguiente. Dice que en la primera cita en reumatología los exámenes salieron normales, doctor, pero el dolor en los dedos continúa y la rigidez nocturna sigue. Sin embargo, ha sido 2 veces dada de alta. Y es obvio que ella se esté preguntando entonces qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto. Ahí podemos ver cómo en Milena, en la interfalángica distal, a nivel del 5.º dedo, es decir, la peguita chiquitita del dedo pequeñito, por decirlo así, ahí es donde está la deformidad. Y entonces, como hemos venido explicando, eso le hace a uno más pensar que sea un cuadro degenerativo y no un cuadro inflamatorio reumático. Entonces, es más probable que ella lo que tenga sea una osteoartrosis a nivel de esa articulación. Entonces, también tiene tratamiento, por supuesto, y también podemos tratar de evitar que progrese a las otras articulaciones, pero es diferente a artritis reumatoide. ¿Podría presentarse artritis y osteoartritis también? Pueden tenerlos simultáneamente, claro que sí. En este caso, las deformidades serían prácticamente completas en todas las... Podría ser peor, claro que sí. Sí, perfectamente. La artritis reumatoide es una enfermedad de gente joven, pero puede afectar a cualquier persona. Entonces, un adulto mayor, que eso pasa mucho, es un excelente comentario, Mar, porque muchas veces hay abuelitos que ya tienen el diagnóstico de osteoartrosis o de desgaste, pero resulta que a ese abuelito, con las manitas ya deformadas, típicas de desgaste, pero se le empiezan a inflamar. Ya eso es diferente. Esa inflamación, como lo dijimos al inicio, es uno de los síntomas de alerta. Entonces, si hay inflamación, ya eso no me gusta. Entonces, puede ser que el abuelito tiene artrosis, pero ahora está desarrollando artritis. Dice una televidente que a la hija le hicieron todos los exámenes, todo salió negativo, pensando en si era artritis, doctor. Le enviaron a tomar suero y nos da los 2 nombres de los sueros que no contribuyen ahorita como para decirlos, pero dice que la pusieron a tomar sueros de 2 diferentes marcas, pero en ocasiones el dolor continúa y los dedos se encuentran doblados. Pero resulta que en los exámenes todo salió negativo cuando tenía que ver con artritis. Sí, es posible que no tenga artritis. Los exámenes son muy sugestivos de artritis normalmente. Sin embargo, habría que ver ya exactamente qué exámenes, porque también existe lo que nosotros llamamos la artritis seronegativa. Y esa es una persona que el reumatólogo le encuentra inflamación en las articulaciones, que en el ultrasonido le encontramos que efectivamente hay inflamación, pero las pruebas reumáticas salen negativas. Las de inflamación sí van a salir altas. Entonces, para efectos prácticos, igual es un tipo de artritis. Sí, doctor, si ahora como en el caso de Andrea, que ya nos presentaba a ella aquí en este punto, la inflamación, viéndolo así de esta manera, ¿es prevenible que haya mayor deformidad? ¿Ella está a tiempo? Ella está súper a tiempo porque es la articulación que está afectada en este momento. Nosotros podemos infiltrarla para desinflamarla porque la inflamación es lo que provoca el daño. La inflamación es el peor enemigo de nosotros. Nosotros tenemos que controlar la inflamación y ya habría que hacerle estudios para ver si corresponde a una artritis reumatoide y ya darle tratamiento médico. Don José Alexis, muchas gracias. Como siempre, con mucho gusto para servirle. Gracias a usted, muy bien por la invitación. Muy clara la explicación, doctor. Muchas gracias. El reumatólogo José Alexis Méndez, usted puede encontrar al doctor al 2100-5501. El doctor le ofrece una línea de WhatsApp también, 7146-6199, despacito. O escríbale al Facebook Caira Reumatología. Así es, doctor. Así es. Bueno, muchas gracias. Feliz miércoles, doctor. Igualmente.